Bienvenido a tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Hoy en este programa tenemos un tributo, un homenaje al reverendo José Martínez y el ministerio que él fundó, Templo Calvario, en el sur parte de la ciudad de El Paso, Texas. Este tributo ha sido un proceso que se ha tomado un poquito menos de 3 años. Desde que empezamos ese programa, había mucha gente que quiso ser parte de ese programa y lastimadamente fallecieron o no pudieron estar con nosotros para contarnos sus historias. El hermano José Martínez es una persona muy humilde. Si usted no es de la área sur de Texas, vamos a decir, o de la frontera entre México y el estado de Texas, quizás este mensaje sería algo que va a aprender mucho. Va a conocer a un personaje que ya está delante de la presencia de Dios y él hizo tanto aquí. Y de la vida de él, de la vida de grandes hombres y mujeres de Dios, podemos aprender tanto para vivir de la sabiduría de la vida de ellos y también nosotros poder caminar sobre el agua. Miren, antes de empezar, quiero darle las gracias a cierta gente, al profesor Rodolfo Garza, a Rosa Mireles, a la reverenda Eva Doyle, Joel González y en particular a mi tía Paula Gutiérrez, que ella ha estado con nosotros desde ese empeño que teníamos y nos ha tenido en oración y a veces ha tratado y intentar de ayudarnos a alcanzar documentos, etcétera, hasta que a veces ni pudimos alcanzar ciertas cosas, pero hicimos el esfuerzo juntos y le doy muchas gracias y creo que Dios la va a bendecir por ser parte de contar esta historia de ese legado para generaciones en el futuro. Y si usted también es siervo de Dios, lo que va a escuchar hoy quizás le va a acordar por qué el Señor los llamó. ¿Por qué parece que hay cierto legado, cierto poder, virtud y eficaz de los ministros de ayer, de los pioneros de los avivamientos de la fe cristiana? Que hoy parece que se tiene que esforzar uno mucho con tácticas. Sin embargo, en los tiempos atrás no habían tácticas, solamente era la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Vamos a aprender algo. Vamos a aprender la vida del hermano Martínez y de su ministerio y de otros personajes, incluyendo la familia Carranza y la historia de la familia Carranza, que tuvo una parte muy íntegra en cuanto al ministerio de Templo Calvario. Adelante seguimos con el tributo con el pastor José Martínez y Templo Calvario. Antes de seguir adelante, también les quiero acordar que nuestro programa está disponible en inglés bajo el programa Power and Counsel with Pastor Sammy. En español, tanto como Poder y Consejo o Power and Counsel, estamos en Spotify, en Rumble y YouTube. Por favor, síganos allí en todos esos formatos. Queremos darle unas gracias también al pastor José Luis Terrazas desde Socorro, Texas, porque él también recientemente se suscribió a ese programa. Muchas gracias, pastor José Luis. Ahora, en cuanto a Templo Calvario, Salmo 145, versículo 4 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Es importante hablar de una generación a la otra y decir y contar lo que Dios hizo en nuestra vida y en la vida de los que nos afectaron en una manera positiva. Específicamente en la fe protestante, a muchos como que no quieren hablar o elevar a los ministros. Bueno, tomamos un buen tiempo que no hablábamos de los ministros porque no queríamos ser falta de ser humildes
o a la misma vez no queríamos ser acusados de la idolatría. En el movimiento pentecostés, el movimiento en la misión apostólica Azusa. Y allí, pues por no querer ser idólatras, destruyeron ese templo que afectó mundialmente al mundo con el movimiento pentecostal. Esa era una lástima porque se pudiera conservar ese templo. Bueno, desde esos tiempos tenemos aquí al pastor Martínez. Y es necesario hablar sobre lo que Dios hizo en la vida de él y lo que Dios puede hacer en la vida tuya también, escuchante. Mire, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, de la nueva traducción viviente dice lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones lo siguen. Oiga, ¿escuchó eso? Sus buenas acciones lo siguen. Todo lo que hacemos tú y yo para la honra y gloria de Dios nos van a seguir en el cielo. ¿Por qué nos siguen? ¿Porque Dios nos va a premiar en el cielo? Claro. Pero téngalo por seguro de que todo lo que usted hace sigue trayendo fruto, aunque usted todavía ya no esté aquí en el planeta Tierra y está en la presencia de Dios. Y es importante reconocer lo que Dios hizo. Oiga, mire en Hebreos capítulo 11. Dios deja una larguísima lista de muchos héroes de la fe y de lo que Dios hizo. Y desde ese tiempo hasta hoy hay muchos héroes de la fe que han dejado un legado, incluyendo el pastor José Martínez, por medio de su ministerio, Templo Calvario. Hablé sobre el movimiento de Azusa, que es lo que brincó la llama del pentecostalismo por donde quiera en el mundo. Con el hermano William Seymour, que era un nieto de esclavos de Norteamérica, y un otro hombre, Charles Parham, que más bien venía de la tradición metodista y anglicana. Aunque no lo miramos mucho, ellos tenían la tradición, ¿verdad? La tradición de usar camisas de clero como ministros sagrados. Pero una vez que empezaron en la misión y trabajando por altas horas, no necesariamente tenían esas camisas de clero. Miramos a John G. Lake, que era uno de los pioneros del movimiento pentecostés. Y tenemos una foto de él que, siendo un ministro anglicano metodista, aunque estaba en el movimiento pentecostal, lo miramos con lo que regularmente uno va a pensar, pues eso es del catolicismo, y no lo es. Pero muchas de esas tradiciones todavía las miramos en los que empezaron el Pentecostés en el pueblo latinoamericano, como H.C. Ball y Francisco Olazabal, que también tenían tradiciones de los metodistas y episcopales. Ellos formaron denominaciones como las Asambleas de Dios, Church of God in Christ, la Asamblea Apostólica. Y miramos que eso como que hasta cierto punto sigue en el ministerio de José Martínez, esas tradiciones. En los 1930s, los mexicanos que estaban aquí ya en Estados Unidos, porque hubo una gran depresión económica, los fueron echados de los Estados Unidos y hasta a veces les estaban pagando para que se fueran, pues ya no había trabajo. Y interesantemente, muchos que todavía viven de ese tiempo testifican, y hablamos con varios que nos decían que la economía era muy buena en México durante ese tiempo. Entonces llegaron los 1940s. Estaba la Segunda Guerra Mundial y muchos de los que ya estaban aquí, por ejemplo, habían
nacido en Augusta, Kansas, por ejemplo, pero estaban ya en México, regresaron porque había trabajo. La Segunda Guerra Mundial empezó a pedir que las mujeres empezaran a entrar en el labor, en el empleo. Y no era bastante. Y eso es cuando empezaron a traer para atrás a los hispanos, específicamente a los mexicanos. Y ellos entraron y hasta se metieron en el ejército. Pero en esa familia también, en esas familias, algunas de esas familias vinieron y ya venían con el movimiento de Pentecostés, el movimiento del fuego del Espíritu Santo para influenciar las vidas aquí en el Estados Unidos y ser parte del avivamiento que había empezado en 1906, 1914, los movimientos del Espíritu Santo. El hermano José Martínez era miembro de Templo Getsemaní en el 3315 Alameda Avenida, en El Paso, Texas. Una iglesia muy chica, pero allí él era miembro desde los 1930 hasta como 1940. Allí en esa foto que nos ayudó la hermana Doyle a encontrar, ella era como mi agente secreta que me ayudó a encontrar algunas de estas cosas. Ahí ella fue una bendición de Dios y nos encontró esa foto que también está allí, el famoso padre de ella, el hermano Leonardo García. Bueno, allí en esa foto está el hermano José Martínez muy escondidito en la esquinita. Está allí enseguida del hermano Tony Gómez en la guitarra y un poquito más arriba el hermano Leonardo García. El hermano Martínez era allí un miembro, pero un hombre muy lleno del Espíritu Santo. Ahora, ese es en el año 1930. Aproximadamente, vamos a decir, es como 20 años después de los grandes avivamientos que habían pasado en Los Ángeles, California, como Azusa. Y también los otros avivamientos del hermano Charles Parham. Ahora, el Espíritu Santo estaba moviéndose. Y el hermano Martínez sintió el llamado al ministerio y empezaron una iglesia más grande de lo que ya tenían. Miraban que en esta iglesia chica, Templo Getsemaní, estaba tan chica, pero estaba repleta de la gente buscando el poder de Dios, buscando aprender de la palabra de Dios. Y él se movió a empezar un ministerio nuevo. Y eso es cuando empezó la iglesia Templo Calvario. Ahora, Templo Calvario es una iglesia con mucha historia. Él empezó, pero el edificio que él le gustó para entrar ya estaba ocupada. El edificio está en la propiedad de la lote 7 y 8 en el bloque 104 de la calle Campbell o en la área Campbell del Paso, Texas. La razón que se llama así es porque originalmente en los 1800 pertenecía a una compañía, The Campbell Real Estate Company. Allí no había nada. Y una iglesia congregacional de Rochester, New York, había comprado la propiedad de esta compañía de propiedad. Entonces se la vendió a esta denominación de Nueva York. Y allí en la, ¿verdad? En la piedra angular del edificio, allí está el nombre, más que un poco ya la han tampado un poquito con pintura y un poquito de cementos, ya no se puede leer tanto. Pero tenemos una carta allí, que descubrimos esta carta de 1898, que todavía está en la posesión de los archivos de Templo Calvario. Y allí está una referencia de parte de un reverendo Santiago para un miembro que viene de México y está buscando solicitud de membresía en esa iglesia congregacional. Hasta 1898 esa iglesia seguía adelante y ya había sido, ¿verdad?, construida por la iglesia congregacional. Fue una misión de esta iglesia, pero
ya para el tiempo de los 1900, bueno, la época de los 1900, el movimiento de Pentecostés ya estaba creciendo demasiado y las iglesias como la iglesia congregacional ya eran como una época del pasado, pero todavía seguían allí. Bueno, ellos ya habían hecho su iglesia, pero llegó esta iglesia a ser manos del hermano reverendo José Martínez. José Martínez, siendo un líder y siendo un ministro bajo las asambleas de Dios, buscaron adquirir este edificio. Para empezar, Templo Calvario. Miren, cuando nosotros miramos allí ¿verdad? En los papeles, miramos que todo lo que se hizo el esfuerzo empezó más o menos como en 1940 y tuvieron ellos que refinanciar la hipoteca, es decir, el préstamo de la propiedad. Entonces el pastor Martínez, bajo la dirección de la Asamblea de Dios, pudimos encontrar algunos de los documentos por medio del juzgado aquí en El Paso, Texas, de 1953, o sea, aproximadamente 13 años después de que ellos entraron allí, que tuvieron que, como le dije, refinanciar el préstamo de propiedad. Bueno, pues yo creo sería por que el interés yo creo había bajado. Y entonces ellos quisieron tomar ventaja sobre ese tiempo. Bueno, pues por los 1950 la economía ya había brincado hasta más arriba y la gente estaba trabajando más. Entonces quisieron refinanciar el préstamo. Siguieron adelante hasta que el edificio que le habían comprado de la iglesia congregacional fue pagada en total en 1962 y tenemos ese documento disponible. Y si lo quieren ver, por favor, mírenos en las otras plataformas y los tenemos para que usted lo mire también. Entonces, todavía sí, la iglesia sigue adelante, pero miramos mucha influencia todavía del avivamiento de Azusa en el Templo Calvario y en, ¿verdad?, el catecismo del hermano José Martínez, y así le llamaban sus documentos, el catecismo de las iglesias. Él escribía su propia papeles de doctrina, aunque él pertenecía a una denominación. Su discipulado, él todo lo ponía junto para enseñar y para endoctrinar a los nuevos creyentes. Entonces, el Espíritu Santo era muy movido en esa congregación bajo el reverendo José Martínez. Así como Azusa, tenían mucha libertad en mucho en la participación de los laicos, es decir, la gente que no es necesariamente ordenados como ministros o graduantes de la escuela bíblica. Aunque el pastor Martínez creía muy firmemente que la gente se tenía que preparar en el instituto bíblico, por ejemplo. Pero la influencia de Azusa seguía muy fuerte en él, en que él creía muy grande como digo, en la participación de los laicos, la gente que no eran ministros, que ellos sintieran ser movidos por el Espíritu Santo para, vamos a decir, orar por personas que estaban enfermas, orar por personas que entraban de la calle buscando a Dios. El pastor Martínez no necesariamente era el primero que oraba por ellos. Dejaba mucha oportunidad para los laicos, la gente en general, que ellos eran preparados y llenos del Espíritu Santo, y muy importante que fueran indicados por el Espíritu Santo para ministrar. Y eso viene de la influencia de Azusa, porque en Azusa miramos que el hermano William Seymour a veces se metía en un cuadrito y oraba para que Dios indicara quién iba a dar la palabra, quién iba a dar una profecía. Y eso seguía mucho en la afluencia en el reverendo José Martínez. Hasta también en cuanto a quién iba a administrar
un exorcismo, por ejemplo. La hermana Rosa Mireles nos habla mucho de que una de las memorias de que ella se acuerda, y vamos a oír de ella también, pero ella se acuerda que estaba una persona que entró de la calle endemoniada, una mujer en particular. Y el pastor Martínez dijo a todos que oraran para que Dios indicara quién iba a ser la persona que iba a traer liberación a esa persona. Bueno, lastimadamente una hermana quiso y fue avientada casi cruzando el edificio, hasta que la mamacita de la hermana Fierro, Dora Fierro, quien se llama Ignacia Blancas, fue llena del Espíritu Santo y indicada por el Espíritu Santo, se paró y empezó a hablar en lenguas. Pero mientras que ella se acercaba a esa persona endemoniada, se empezó a reír, sí, a reír en el Espíritu Santo. Pero Rosa Mireles les dice que la risa era una risa muy diferente, una risa del cielo, que trajo una paz y calma a todos los que estaban en el edificio. No había terror de esa persona endemoniada, sino que la misma risa de Ignacia Blancas trajo liberación a esa persona que estaba endemoniada. El pastor Martínez también, en la forma de Azusa, tenía lo que se dice un newsletter. Y en la tradición de ese boletín informativo era como una revista que él ponía y lo mandaba por medio del correo. Esto incluía una lista de más de 100 personas que recibían sus estudios bíblicos al mes, en la forma de William Seymour de Azusa. La gente, así también como Azusa, que venía de la calle, parecía que así se acercaban al Templo Calvario, en la misma forma. Se acercaban a la iglesia y sin poder entrar, porque la iglesia estaba repleta y llena. Pero la gente se acercaba y entraba, y si no entraba, estaban afuera, parados, llorando y sintiendo remordimiento y pidiéndole perdón a Dios. Los cantos, los himnos, la predicación que oían desde adentro del edificio les tocaban el corazón. Marta Salazar, mi abuelita paterna en particular, habla que ella vio esto con sus propios ojos. Como le dije, el pastor Martínez le ayudó a muchos de los laicos, la gente común, crecer en su fe y envolverse en la iglesia para también ganar a las almas para Cristo y prepararlas también en el seminario o en la escuela bíblica. El pastor José Martínez venía de Zacatecas, México. Era muy calladito, muy trabajador, era carpintero. Su esposa María era de Durango, México, y era muy conocida. Acuerdo a lo que la pastora Lola Barbosa nos dijo, era muy conocida por cocinar muy deliciosamente y también porque era muy sabia y tenía mucha sabiduría en cómo poner remedios de hierbas o remedios caseros para enfermedades o molestias del cuerpo. El pastor Martínez y su esposa María vivían allí enseguidita de la iglesia, en una recámara chica donde estaba allí enseguida de la iglesia. Y atrás de la recámara estaba la cocina que también se usaba para la congregación. Pero muchos hablan sobre el pastor Martínez, que era un hombre muy recto, de mucha devoción, y a veces se la pasaba toda la noche orando adentro de la iglesia. Una mayoría de la parte del equipo pastoral del hermano Martínez tienen muchas historias sobre él y la familia Carranza también. Entonces es muy importante también tomar un poco de una pausa en cuanto a ese ministerio, porque es importante hablar de la familia Carranza también, que ellos también vivieron allí y eran la mano derecha del hermano José Martínez y la hermana María Martínez. Y con eso, pues también la hermana Rosa Mireles, que es nieta de ellos, es una de las personas que nos dio muchos datos y información. Y muchas gracias, porque muchas de las fotos que tenemos, las tenemos por Rosa Mireles.
Bueno, como le dije, él era un hombre y ministro con mucha compasión, mucha humildad y muy trabajador. Era tan recto, pero a la misma vez muy amable con cientos de gentes, con los inconversos, también con la gente cristiana. Acuerdo con la hermana Rosa Mireles, el hermano era una persona que todos sentían el amor muy naturalmente. En cuanto su esposa era la que era un poquito más de que regañaba más a la gente. Pero se necesitan los dos, ¿verdad? Entonces allí también tenemos el equipo pastoral también que le ayudaba al pastor, como la hermana Lola Barbosa. Habló de también que sí, la hermana era una hermana muy austera, pero también tenía un lado muy amable. Escuchemos lo que la hermana pastora Lola Barbosa también tiene que decir. Pues más bien su ministerio fue con toda la familia Carranza, porque allí fue cuando yo oía que, ¿verdad?, que llegaron, que parece que allí vivían los papás, y pues todos lo apreciaban también mucho. La familia Carranza, como había dicho, habían venido ellos por unas circunstancias lastimadamente no muy buenas, pero ellos ya eran de aquí, de los Estados Unidos. Tuvieron que ir a México, pero tuvieron que huir de México para los Estados Unidos por ciertas razones que en un tiempo se va a hablar más en este programa. Pero la familia Carranza vino unos pocos años después de que el pastor Martínez ya había empezado la iglesia. Muy nuevo el pastor y la hermana, pastor José y la hermana María empezando su ministerio, llegó Tomás y Paula Carranza. Conociendo al pastor Martínez, el pastor Martínez les quiso dar la oportunidad de ayudarle también. El pastor Martínez les dio una oferta hospitalaria para quedarse en la iglesia y vivir ahí en la iglesia por un buen tiempo hasta que ellos estaban listos para irse ellos solos. Tomás y Paula Carranza tenían muchos hijos, pero al llegar aquí a los Estados Unidos, venían solamente con sus hijos más chicos, Tomás Carranza Jr. y Esther Carranza. Bueno, vamos a hablar un poquito del legado de la familia Carranza. ¿De dónde vienen ellos? Bueno, tenemos un poquito más información sobre Paula Carranza, quien su madre, María Gutiérrez, ella era una hermana de un reverendo Gutiérrez allí en Coahuila, Torreón. Bueno, esta familia también tiene un legado muy importante, pues desde allí de Torreón, también ellos tuvieron la oportunidad de ayudarles a otros misioneros como Juan Romero también. Juan Romero, siendo niño, también fue cuidado allí en esa familia. Bueno, esa familia Carranza fue una influencia allí en Templo Calvario de los 1940 hasta los 1970. Entonces vamos a ver un poquito sobre la familia Gutiérrez también, que es la mamá de la hermana Paula Carranza. María Gutiérrez Gallegos, sabemos que ella tenía particularmente unas mujeres que eran sus hijas, Luisa Florencia y Hortensia, dentro de tiempo también Trinidad. Pero una de sus hijas, María Gutiérrez, tuvo a Paula Carranza. Paula Carranza llegó a casarse con Tomás Carranza como en el tiempo 1914, y también tenemos información y fotos de que ellos estaban allí con la mamá María Gutiérrez. También tenemos mucha información sobre ellos, o si quieren ver un poquito de los niños que ellos tenían, ahí pueden estar viéndolo. Bueno, los padres de Paula Carranza, Crescencio y María Gutiérrez Gallegos, ellos tenían también pues claramente muchos niños, pero como le digo, el hermano de la hermana María Gutiérrez Gallegos era ministro. Su nombre era el reverendo Calixto Gutiérrez. Calixto Gutiérrez también era parte del avivamiento que salió en 1906. Él empezó un ministerio en Coahuila, Torreón. Allí él tenía, ¿verdad?, juntas chicas y a veces grandes.
tenían un ministerio a las niñas de Torreón. Allí estaban todas las hijas de los Carranza. Y también la tía más chica, Hortensia y Florencia, también estaban allí. Aunque eran jóvenes, el avivamiento se estaba llenando por donde quiera. Hasta en los charcos se metían, no nomás para nadar, pero simplemente también para tener avivamientos y tener bautismos en agua. Ahí en Torreón ¿verdad? Congregación eran al aire libre, así como los metodistas lo hacían. En los avivamientos estaban replicando que no cabían en los edificios. Bueno, dentro de tiempo, Tomás Carranza pidió la mano de Paula Gutiérrez Gallegos. Entonces se casaron, tuvieron hijos. Eran muy jóvenes, pero dentro de tiempo tuvieron a muchos otros niños más. José Martín, Esther, Joaquina, María Concepción, que muchos la conocen como Concha, María Luisa, que otros la conocían como Licha. Y empezaron a crecer esos niños, pero dentro de tiempo, como le digo, llegaron al Templo Calvario y allí vivieron atrás, en los cuartos de atrás del Templo Calvario. Y allí estaban muy activamente. Empezaron a crecer los niños, llegaron los nietos también. Una de las hijas, que le llamaban Concha, hasta tuvo 2 de sus hijas allí. Entonces, la familia era muy íntegra. Muy íntegra no nomás en el ministerio, sino funcional también, en cuanto a reparar la azotea, ayudarle al hermano Martínez porque él era carpintero, pero también trabajaba en un rancho durante el día. La familia Carranza construía hasta más cuartos, azoteas, hacía trabajo del lardillo, trabajaba en la yarda de la iglesia, hacerla más bella. Aquí con ustedes tenemos unos cuantos recuerdos de Templo Calvario y unas palabras de esa niña que vimos un foto como en 1942 de Rosa Mireles, que ahí está brincando en una arbolita ahí enfrente de la iglesia Calvario. Escuchémoslas. Muy buenos abuelos, muy buenos abuelos. Mi abuelita todavía ella hacía sus comidas en su comal y las tortillas las hacían no sé cómo le llaman, tamal, o sea, sí, corn, que molían y hacían sus tortillas y su comida era todo en el comal. No usaba ella estufa. Muy bonito carácter, era muy seria. Cuando sonría ella, tenía una sonrisa muy pegajosa, que le gustaba uno le gustaba que se riera a ella. Mi abuelito era un hombre muy serio. Serio, le gustaba platicar, pero no le gustaba juguetear. Que él sabía tocar 3 instrumentos y él tocaba ahí en la iglesia. Es todo lo que hacía él. Y tomar parte pues cuando era el tiempo de testimonios y todo eso, pero pues en ese tiempo pues yo estaba toda chica hasta que comencé a crecer y luego ya empezamos a conocer más al hermano Martínez y a su esposa. Y ahí fuimos bautizados y ahí tuvimos parte en lo que se hacía en la iglesia. Yo fui un tiempo tesorera y luego tuvimos como reunions de las señoritas. Convivíamos todo el día y allí hacíamos comida y la repartíamos entre uno. Muy bonito carácter del hermano Martínez. Muy bonito, él nomás no decía nada, pero nomás hacía este ruido con su voz. Es todo, es como cuando él como que no le parecía algo bien, pero nunca decía nada. Bueno, como escucharon, esta familia era muy parte del Templo Calvario y muchos de las fotos que hay de esta familia es que estaban muy alegres, los miramos muy alegres allí, pero alegres en la iglesia. Dentro de tiempo, como va creciendo la iglesia, parte del ministerio del hermano Martínez es el énfasis de memorizarse la escritura. Y no nomás memorizársela,
sino llegar a la iglesia y decirlo por memoria. Oiga, eso es algo que hacía un impacto en la gente que venía y visitaba. Joel, que como le dije, Joel González era el sobrino de Paula Carranza, y él decía que hasta hoy él ya está llegando a tener 90 años, pero él dice que él no siendo realmente una persona de mucha fe, pero se le pegó tanta escritura y se acuerda de tanta escritura porque se acuerda que lo decían todo de memoria. Una de mis tías, Isabel Salazar, también decía que ella también se acuerda que el hermano Martínez decía, antes que el servicio acababa, él les daba como tarea, no necesariamente por castigo, para que tengan un estudio extra, sino les daba por tarea leer las escrituras que iban a estar en el sermón de la semana siguiente, para que ellos ya la tuvieran en su espíritu. Y el Espíritu Santo verificaba por medio de la palabra si la predicación era acuerdo con la palabra de Dios. Oiga, eso es muy impresionante. Pero dentro de estas mujeres, estas hijas de Tomás y Paula Carranza, se destacó una, María Luisa Carranza. Ella era una persona muy dichosa en la palabra de Dios, pero también en la santidad. Ella también discipulaba a otras mujeres y a otros a crecer en las cosas de Dios, y específicamente en el evangelismo. Tenemos también muchas fotos de ella que su vida es allí, en la iglesia, Templo Calvario, con su mamá, con sus hermanos también. Pero todos los que hablamos que encontraron también, si el pastor Martínez no les abría la puerta, la persona que le abría la puerta a la iglesia y tocaba el piano, era la pianista de la iglesia, era la hermana María Luisa Carranza, que la conocían más como la hermana Licha. Era lo que quería, que mi tía Licha, y ella, Dios tocaba el piano y hasta le hacía así reciote, y uno sentía el Espíritu Santo, también ella, todos estábamos como que estaba una llama del Espíritu Santo de todos nosotros, y todos estábamos penetrándonos de la presencia de Dios, donde se estaba moviendo entre nosotros. Y mi tía con el piano tocando, y todos los coritos, ella tenía ese amor de Dios tan bonito, y era lo que quería ella, hasta hacía servicios en su hogar, y nos íbamos allí, y ahí también recibíamos de las cosas, y entre ellos era mi tía Licha, una poderosa, que ella podía ser usada, y que al momento que hablaba, como ahorita mi tío Trejo, pues estaba yo llorando porque Dios estaba recibiendo de él, y ahorita hay muy pocos como siervos en ese tiempo, salieron muchos. Dentro de tiempo, la hermana se casó con el hermano reverendo Trejo. El hermano Trejo tenía 18, 19 años cuando llegó allí a la iglesia Templo Calvario. Entonces él es el que es muy conocido por escribir esa escritura de Habacuc que está allí colgada dentro de la iglesia. Desde el principio de la iglesia, él hizo esa escritura, y también dentro de tiempo él hizo esos signs para otras iglesias de las Asambleas de Dios. Bueno, el hermano Trejo, reverendo Trejo, llegó a él ahí a Templo Calvario, y tenemos su historia. Él llegó a casarse con la hija de la familia Carranza, y dentro de tiempo él también fue muy destacado. Empezó a enseñar la escuela dominical. Él también empezó a ser parte integral del ministerio José y María Martínez. Él era la mano derecha de ellos también. Y no nomás enseñaban en la escuela bíblica, sino llegó a ser el presidente de los jóvenes también. Los hermanos Trejo eran una pareja que servían mucho al Señor. ¿Okay? El hermano era, podemos decir, la mano derecha del hermano Martínez. Y María Luisa, la hermana María Luisa, pues ellos la habían conocido desde niña.
Yo ya llegué cuando ellos ya estaban casados, ya tenían a Junior. ¿Okay? Pero eran unos hermanos muy consagrados al Señor. Muy consagrados al Señor. Y como dije, cuando el hermano se fue a ministrar fue cuando ya no estuvo en el Calvario. La hermana falleció. Pero siempre fueron muy buenos hermanos y buen testimonio. Y por mucho tiempo, si el pastor Martínez se iba a California por vacaciones o tomar un tiempo de descanso, él le dejaba encargada a la iglesia al reverendo Trejo. Bueno, vamos ahora a escuchar del hermano reverendo Trejo. Y como le digo, lo más famoso de él es que hizo ese cuadro que está allí adentro de la iglesia de Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra. Escuchemos las palabras del reverendo Trejo. Okay. Yo nací en Gómez Palacio, Durango, en 1928, el 2 de mayo. A fines del año 1949 me vine a Juárez. Me habían contratado para trabajar en una compañía de anuncios neón y me pagaban buen sueldo y buen trabajo. Y ella y la otra viejita iban a mi casa, me sonaba la puerta para hablarme del Señor. Las veía yo que venían y decía, ahí vienen estas viejas, pero siempre he respetado yo a la mujer. Claro. Siempre la he respetado, le he dado su lugar. Y las oía. Y dice, me hablaban y me decía, vaya con nosotros a la iglesia. Y eran miembros del Calvario, las dos. Las dos viejitas vivían en Juárez y venían los domingos a la iglesia. Y luego ya cuando me presentó la muchacha con ellos, ¿verdad?, que les dijo que yo éramos novios y etcétera, pues más me invitaron a la iglesia. Bueno, pues tanto por la muchacha, no por la invitación, fui a la iglesia y luego me presentaron con el pastor y yo me senté entrándolo luego a mano izquierda, mero atrás. Y me voy a sentar aquí, si no salgo puedo salir corriendo y largarme. Y luego estaban diciendo versículos de memoria, así, para memorizar versículos. Tú estás loco. Pues estuve oyendo todo eso. Total, que no duré mucho tiempo porque yo no tenía pasaporte para venir al Paso y me decían, vaya a la iglesia. Le digo, no puedo ir, no tengo pasaporte. Bueno, me dijo la que vive enfrente de mi casa, está más viejita que hermana Reyes. Digo, vamos a orar para que arregles un pasaporte y vaya con nosotros a la iglesia. Bueno, llego y me preguntan qué me puede servir. Yo vengo a arreglar la forma 13. Ok. Siempre la forma 13 duraba una semana para darle uno el estado. Ya me pidieron todos los datos, le di todos los datos y luego me dijo, siéntate allí, ahorita te hablamos. Me senté yo y luego cuando me hablaron me dijeron, ahí está tu forma 13. Dijo, sí, voy allá. Dijo, sí. Entonces, pues fui con la hermana que vive enfrente de mi casa, la que cosía, la hermana Toña, y dije, bien hermana, aquí está la forma 13. Wow. Ya se la dieron, la semana gritaba y alabando a Dios. Y yo decía, esta viejita se me volvió loca. Y yo también me extrañaba, ¿verdad? ¿Por qué me dieron la forma 13 el mismo día que fui por ella, cuando duraba una semana? Entonces ya empecé yo a meditar en Dios, porque estaban orando por eso. Entonces, ya después me dijeron, ahora vaya al puente, a migración, a arreglar la tarjeta esa. También duraba una semana para darla o más, no sé. Y también fui
Y yo dije, vengo a arreglar mi tarjeta verde, aquí está mi forma 13. Y dijo, ¿qué se dice allí? Y luego me hablaron, aquí está su tarjeta verde. Digo, tan pronto así, de volada. Yo siempre dije, no, pues entonces es cierto que Dios actúa, ¿verdad? Que Dios obra. Y fui otra vez con la hermana Toña, mira, aquí está la tarjeta. Viejita, no sé de dónde agarraba fuerzas, pero brincaba y todo. Bueno, está bien. Entonces ya fui a la iglesia. Ahora sí, vamos a la iglesia. Y fui el primer día. Y como le digo, me senté mero atrás y estaba viendo todo. Y pues vaya mero atrás. Y luego el hermano pastor habló conmigo, me dio el mensaje y se fue. Yo me quedé sentado en la banca ya mero atrás, entrando a la puerta. Cuando acabó de predicar, me dice así. Y yo como un corderito me levanté y ahí voy como si estuviera jalando con un alambre. Y luego me dijo, ¿y qué se hay? Y luego me quedé, yo no estaba acostumbrado a hacer eso, yo no creía en Dios, ya tenía 18 años. Me quedé y luego empezamos, y luego se me rodearon los hermanos, empezaron a orar y a alabar a Dios. Y luego yo más los veía así, los veía los hermanos, ¿qué estás llorando? Y luego empecé a llorar, así nomás. Y luego, ¿qué sentía cuando estaba llorando? ¿Qué sentía? Sí, yo mismo me estaba regañando, digo, pues, ¿por qué estoy llorando? Yo nunca he llorado, ¿por qué estoy llorando? Y luego los veía todos así, ¿por qué? Y pues no me dijeron nada, nomás oraban por mí. Y ya me levanté, nos fuimos, se acabó el servicio y salimos, y nos íbamos a pie hasta Juárez. Y hasta el aire me sabía más agradable. Y los árboles parecía que murmuraban así, canciones, algo. Todo se me hacía más bonito. Y yo decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Decía, pues, yo aquí pasó muchas veces y he visto eso y todo se me hace muy bonito. Y es que ya era otro. Ya de ahí en adelante empecé a seguir yendo a los servicios. Y luego, con el tiempo, como estaba batallando por la limpieza de la iglesia, pues yo me ofrecí y venía de Juárez a limpiar la iglesia de los sábados, porque ahí mismo vivía el hermano Martínez, en un lado de la casa. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde me la pasé en la iglesia, porque también hacía mantenimiento, porque yo hago de todo, y hacía mantenimiento ahí. Duré muchos años haciendo eso. Y me enamoré de la pianista, me contestó y nos casamos. Entonces ya... ¿Quién era la pianista? María Luisa Carranza, mamá de este. Y luego... ¿Y qué de ella le atractó a usted? ¿Que tocaba el piano o que estaba en la iglesia o qué? ¿Maté? ¿Qué es lo que le atrayó a ella, a usted? ¿Que estaba en la iglesia o...? Su persona. ¿Su persona? Su persona. Y luego ella tocaba el piano, daba clases de piano en la casa, me enseñó a tocar el piano, todos sus detalles. Y yo seguí limpiando la iglesia, y con el tiempo que ya empecé a trabajar aquí en Estados Unidos, trabajaba de noche y de día iba a la iglesia a hacer algún trabajo total. Yo era el copastor de la iglesia, hermano se iba a California, tenía su familia de ella, hermano Martínez. Duraban allá hasta un mes y yo me quedaba de la iglesia. Y muy bien, los hermanos muy respetuosos, muy honestos, trabajando muy bien. Todo era formidable. Teníamos servicios que se llamaban confraternidades. No sé si todavía lo hará, yo creo que ya no, porque ya no oigo. Se juntaban las iglesias de aquí del Paso, de Assemblies of God, y estos unos servicios, pero servicios, no como ahora, servicios que va uno a la iglesia y sale lleno del poder de Dios. Eran unos servicios, a la hora que se terminaba el servicio lo despedían, nadie se iba, todo el mundo se quedaba todavía allí, y todas las iglesias era igual, y era algo hermoso.
Éramos 8 jóvenes, más o menos de la misma edad. Eran 4 mujeres, 5 mujeres y 3 hombres. Sus nombres era Isela Jiménez, la mayor de todos, unos cuantos años nomás. Y luego seguía Natalia Gómez, Petra Gómez, eran hermanas ellas dos, hermanas biológicas. Luego era una prima de Isela, se llamaba Hilda creo, y luego Lola Domínguez. De hombres era Carlos Quintanilla, era de mi edad. Era otro, Carlos Morfin, él sí estaba casado, pero su esposa de ella no estaba en el grupo, y luego era yo. Nosotros todos hacíamos esto, porque el hermano escribía a mano los mensajes y la clase de escuela dominical, y nosotros lo hacíamos typing, y hacíamos los libros estos, entre todos. Uno escribía a la máquina, otro hacía las copias, otros hacíamos las pastas, yo hacía las metas y hacíamos himnarios. Son himnos especiales que usamos para la iglesia. En su persona era un hombre serio, respetuoso, sabio en la escritura y tenía bastante fe. Mucha fe tenía, hermano, y yo lo admiraba por eso. Pues se portaba bien y luego nunca desconfió de mí como ahora. No le puedes dar a uno un lugar porque piensan que ambiciona uno el puesto y que los va a hacer algo. Y él se iba con toda confianza. Venía y volvía a tomar su lugar de pastor y las cosas se dan. Así. Y como le digo, cuando hicimos las bancas, nomás un domingo prometieron dar una banca, 2 bancas, según ellos, y para el siguiente domingo estaba material por donde quiera. Yo decía, pues, ¿cómo lo hizo? Dijo, no, es todo por crédito. Digo, ¿y si no pagan los hermanos? Dijo, no, sí pagan. Él tenía mucha fe en eso. ¿Y él era carpintero? Él era carpintero. Okay. Y entonces entre usted y él hicieron las bancas Él hizo la banca. Okay. Hizo una banca. Okay. Hizo una banca. Y luego la acabó de hacer y luego me dijo, bueno, usted que es pintor, me pinte la banca. Yo la barnicé y la gran todo y la pusimos mero enfrente. Y luego ya les dijo a toda la congregación, esta banca yo la hice y hermano trajo la pintó. Costó $35 el material, no costaba mano de obra. Entonces trabajamos de noche y de día. De día, los que podían ir de día, había un hermano ya señor grande que era carpintero también. Él estaba dirigiendo el trabajo. Y de noche, pues el hermano Martínez, porque él trabajaba en un rancho que se llamaba, no se me fue el nombre. Estaba en la calle, saliendo el paso por la Montana, creo. Trabajaba él en un rancho, ya no existe ese rancho. Y de noche, pues, con los carpinteros. Y terminamos de hacer las bancas. Wow. Pues todos trabajamos pero había una armonía perfecta en la hermandad. Estábamos trabajando todos y sin decir nada, ningún convenio ni nada. Las hermanas nos llevaban lonches, burritos, sodas, sin que nadie las estuviera puchando para eso. Ellas de por sí estaban haciendo eso. Era algo hermoso ser cristiano. Todo se movía a la perfección, como dice la Biblia.